Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a empezar este último día, que mañana también habrá una pequeña meditación, al final del día, de los que quedéis aquí. Pues al final del día, al principio del día, este rato de oración. Lo hacemos hoy, además, en la fiesta de San Martín de Tours, que es un santo bien querido en tantos sitios. Tengo en mi conciencia que hoy es, por ejemplo, la fiesta del seminario en Santiago de Compostela, que está dedicado a San Martín, y es fiesta en Orense, que es el patrono. También, con lo que ya sabes que suele haber en estos momentos San Martín. A todo el cerdo le llega a San Martín, ¿no? Dice el refrán. Bueno, pues fijaros, San Martín de Tours, que es un santo bien conocido y sobre todo muy venerado, esto es conocido por varias cosas. En concreto, ¿te acuerdas lo de la capa? Como el soldado romano se cortó su capa por la mitad para compartirla con un mendigo. Bueno, tiene sus detractores esto y no, porque ponerle la capa entera, ¿no? En fin, parece ser que no podía hacerlo porque no era suya, era del ejército, la mitad. Eso dicen los expertos, ¿no? Y luego también por unas palabras que me sirven hoy para comenzar esta oración. En un momento dado, ya siendo obispo de Tours, sintiendo que el final de su vida estaba ya cerca, comenzó a prepararse para su muerte. Pero el pueblo, que estaba encantado con su obispo y era muy querido, le rogó que fortaleciera su voluntad de vivir más tiempo y permaneciera con ellos. Martín, como San Pablo, estaba dispuesto a partir y estar con Dios, pero entonces rogó al Señor con estas palabras: Señor, si tu pueblo todavía me necesita, non recuso laborem, no rechazo la tarea. Incluso cerca de la muerte, Martín no evadió el trabajo pesado. Bueno, pues esto nos sirve, ¿no? Porque también ese non recuso laborem que aparece en algunos escudos también de instituciones católicas, especialmente de enseñanza, he visto algunos por ahí, ¿no? Y de algunas ciudades, non recuso laborem, dice Martín. Pues vamos a pedir al Señor eso, tener nosotros también el deseo de non recuso laborem, de que mi tarea y mi trabajo, a pesar de los años y a pesar del tiempo que llevo ya y del cansancio y del día y de la noche y del calor y de todo, pues que estemos ahí, en primera fila. Y precisamente hoy, en esta primera meditación, donde vamos a meternos hoy todo el día en los últimos acontecimientos de la vida del Señor, me paro a pensar en aquella primera escena de la última cena, que es el lavatorio de los pies. La víspera de la fiesta de Pascua, como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya esto nos introduce de una manera maravillosa en esto lo que vamos a ir leyendo después y durante toda la pasión. Y mientras celebraban la cena, cuando el diablo ya había sugerido
en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara? Como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Fíjate la introducción que va haciendo San Juan, ¿no? Es decir, todo está preparado, el diablo ha seducido ya a Judas Iscariote, el Señor está dispuesto a todo, entonces ya inicia ese camino, y dice entonces, se levantó de la cena, se quitó la túnica, tomó una toalla, se la puso en la cintura y después echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto a la cintura. Bueno, pues empieza el lavatorio de pies, que tú habrás hecho más de una vez, ¿no? El día del Jueves Santo, y que tiene también su aquel, ¿no? Bueno, que es un gesto maravilloso de entrega a Dios, de entrega a los demás, quiero decir, y de humildad y de caridad. Habitualmente si lo permite el coro o lo permite la liturgia, es decir, la capacidad que uno tenga, se canta el Ubi Caritas en ese momento habitualmente, pero en fin, hay otros cantos también. Ubi Caritas, Deus ibi es. Y llegó a Pedro, y le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Lo que digo yo ahora no lo entiendes, respondió Jesús, lo comprenderás después. Y le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. El impulso de Pedro. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo, respondió Jesús. Y entonces Pedro cambia. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Porque quiero tener parte contigo. Jesús le dijo, el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aprovecha y le pega un toquecito a Judas. Como sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Después de lavarle los pies, se puso la túnica, se recostó a la mesa de nuevo y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros. Hemos leído esto muchas veces y hemos rezado muchas veces con este texto. Y hemos concluido también de estas palabras del Evangelio tantas cosas buenas que nos han llegado al corazón. Y la actitud propia nuestra también, de imitación de esa humildad y esa caridad de Cristo. Es verdad que cuando uno empieza a leer el Evangelio, concretamente la Pasión del Señor, se da cuenta que el ritmo de los acontecimientos es rápido. Y que es como si todo en ese momento también se acelerara. Todos los acontecimientos se aceleraran en ese momento, ¿no? Y es verdad que cada evangelista va poniendo matices distintos en lo que van contando, ¿verdad? Y que uno va contando, pues fija más en, por ejemplo, Juan no cuenta la última cena, no cuenta la institución de la Eucaristía, Lucas se fija más bien, pero cada uno va completando ese panorama, todo lo que es la pasión. Pero los acontecimientos son entonces como muy concretos, se baja mucho al detalle, muchas pequeñas cosas al detalle, pero al mismo tiempo tiene un ritmo muy fuerte. Bueno, pues
se ha querido consignar con más detalle el final de la vida del Señor. Quizás por la importancia que tiene, quizás porque evidentemente es la plenitud, es el momento clave. Es aquí donde nosotros podemos conocer mejor a Cristo. Eso es lo que hacemos hoy. Eso es lo que al meditar la pasión del Señor o meditar los últimos acontecimientos, también le pedimos al Señor que sepamos hacerlo. Que sepamos hacerlo. Y que sepamos además no solo hacerlo, sino que esas palabras y esa meditación me lleguen al corazón. ¿Cuántos santos ha hecho? Dice el prólogo del Vía Crucis de San José María, creo que es al Beato Árbolo quien lo escribe, cuando habla de la pasión del Señor, cuando habla de lo introduce, ¿no? Y dice que meditar la pasión del Señor, ¿cuántos santos ha hecho? Y es verdad, ¿cuántos santos ha hecho? Entonces, entramos ahí, en el lavatorio de los pies. Dame, Señor, las gracias para poder entenderlo bien. Quizás lo primero que puedo pedirle al Señor al meditar y releer estas palabras que te he leído hace un momento, que es que el meditar esta escena me ayude a conocer mejor el corazón del Señor. Que me permita introducirme en el misterio de aquel, con mayúscula, de quien que lo protagoniza. Meterme en los acontecimientos de la pasión, acompañar al Señor personalmente, cada uno es, por decir que a lo mejor pues no sé, a mí me ayudó mucho ver la película La Pasión cuando salió y la he visto muchas veces, porque me metió más en lo que es el dolor del Señor, la entrega, mil cosas, ¿no? Con todo el simbolismo que tiene esa película, pero que está bastante bien hecho, como bien sabes. ¿Por qué? Porque en el fondo ver las cosas a uno le entran más. O leer con detenimiento o un comentario de la pasión o un buen libro sobre la pasión del Señor, por escrito por un santo o un padre de la iglesia, lo que sea, pues también ayuda mucho a meterse. Por ejemplo, personalmente, eso que te decía la pasión, y por todos los años, si puedo, y buenamente, en la Cuaresma y en la Semana Santa, releo el libro de la Pasión del Señor del Padre de la Palma, que a mí me hizo muchísimo bien hace muchos años, pero cada año me gusta releerlo, ¿no? Son esos libros clásicos que uno ha leído, algunos de esos muy antiguos, ¿no? El sacrificio de la misa, el Padre Bona, es otro libro que me hizo mucho bien, el comienzo de mi sacerdocio, por ejemplo, porque está lleno de piedad y con un estilo antiguo, pero es lleno de piedad, ¿no? Hay de esos grandes libros clásicos, por supuesto la Sagrada Escritura, que es lo más importante, pero esos grandes libros clásicos que conviene releer de vez en cuando, porque siempre ayudan y siempre fomentan la piedad. Y en este caso, concretamente, me viene a la cabeza ahora, porque estamos hablando, para mí siempre ha sido como un punto de referencia en la segunda parte de la Cuaresma o la Semana Santa, pues la Pasión del Señor, el Padre de la Palma. Se han hecho reediciones y es un libro, ya te digo, con mucha fuerza y sobre todo con mucha piedad también. Bueno, cierro paréntesis de esto que te decía. Señor, que yo conozca tu corazón más, el corazón cada vez, redescubrirlo. ¿Por qué? Porque eso acrecienta en mi alma motivos para amarte y motivos para desagraviar y motivos para estar más cerca de ti. Cuando uno quiere a una persona, lo más bonito que le puede suceder es descubrir un motivo añadido para amarla más. Para amarla más. Es la experiencia del matrimonio, del hombre casado, de la mujer casada, que pasan los años bien casados, y se descubren como personas profundamente amadas. Con los pequeños sobresaltos que da el amor, por supuesto. Pero se sienten personas, se descubren detalles, pequeñas cosas, iba a decir desconocidas o no desconocidas, pero que uno vuelve a redescubrir, que le enamoran más.
Es como pasa con el Evangelio, que lo relees y de pronto te das cuenta de un detalle que nunca te has dado cuenta o que te dices cuenta hace tiempo y que te hace mucho bien. Es el Espíritu Santo, evidentemente. Pero me ayuda a meterme en tu corazón, Señor, en la pasión para quererte más. Triste vida sería la nuestra si no fuera una vida de descubrir al Señor y de quererle, una vida de amor. Triste vida sería la nuestra. Ya ha salido en alguna otra meditación. Nos convertiríamos en funcionarios de algo sagrado. Funcionarios en el sentido malo de la palabra, que me perdonen los funcionarios. Infinen dilexiteos. Los amó hasta el extremo, hasta la cruz, hasta dar la vida. Quizás ese hasta el extremo también remite al modo concreto en el que Jesús amó. Porque se puede amar de muchas maneras. Y no todos los modos de amar significan la misma intensidad del amor. El extremo del amor significa también, en cuanto al modo, amar sirviendo a las personas que manifiestan necesidad de ser amadas, indigencia. El amor hasta la muerte de Cristo no fue solo por personas que lo merecían, todo lo contrario. Y eso es muy bonito. Fue por personas, por nosotros, pecadores. Pecadores. Pensar que Cristo me ama así introduce, creo que una manera distinta de modo de entender al Señor. Y desde luego, del modo de entender mi vida sacerdotal, en la que no vivo yo únicamente. Es Cristo que vive en mí. Y que todo lo hago en el nombre de Cristo. Que vivo acompañado por ese amor que me ama a mí y que se sirve de mí. Estamos intentando meternos en ese corazón del Señor. ¿Cómo me amas tú, Señor? Y cómo lo demuestras en los acontecimientos de la pasión. Entender cómo su amor sale al encuentro nuestro, al encuentro de la debilidad mía, también me permite descubrir que yo, sacerdote, nunca estoy solo. Y que cuento con la ayuda de Dios, no solamente para el servicio de los demás, sino para mí mismo. Cristo actuando en mí. Y por eso mi ministerio es vivir con Cristo, realizar las cosas en el nombre de Cristo, envuelto, por supuesto, de mi debilidad. Lo veo cada vez más, y creo que todos lo vemos cada vez más. Necesito darme cuenta de que tengo al lado a Cristo que me ayuda y me sostiene. Creo, querido hermano, que es una auténtica fuente de consuelo servir a Cristo, sirviéndonos, poniéndonos cosas fáciles, sabiendo que le necesitamos, no teniendo ningún reparo en hacer lo que haga falta para ayudarnos. Señor, dame esa gracia. Tú has amado al extremo hasta la cruz y has amado precisamente, y me has amado más precisamente porque eres consciente, y yo soy consciente de mi debilidad, de mi indigencia, de mi pobreza.
La verdad es que no lo merecemos, No lo merecemos. Es verdad que tenemos una dignidad de hijos de Dios, pero no lo merecemos. Tendríamos que ser como esos mendigos que a la puerta de una iglesia piden porque no tienen nada. Y piden al Señor la santidad. Y piden al Señor, pues eso, ¿no? Que nuestra indigencia personal, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Me necesito que me des los talentos, que me des tu gracia, que me des la ayuda. Y ponemos la mano. Sin ti no puedo, Señor, sin tu ayuda. Yo tengo la imagen de 2 tertulias que aquí en esta casa pude estar con San José María hace ya, 50 años. Uno piensa, caray, 50 años. Y seguramente alguno de vosotros también estaría una de esas tertulias. Pero tengo muchas imágenes de aquellos dos veces que estuve con él, con mucha más gente, algunas imágenes. Pero recuerdo una que al final él, delante de todos los que estamos allí, éramos un montón de una chavalada, pues nos dio la bendición, ¿no? Como siempre hacía. Y claro, yo no era consciente, porque era muy joven, ¿no?, de con quién estaba y qué estaba escuchando y lo que repercutiría en mi vida después haber estado con un santo. No era consciente en ese momento, era imposible que fuera consciente, ¿no? Éramos muy inconscientes, ¿no? Pero tengo algunas imágenes y una de ellas es, me acordaba ahora por lo del pedir, ¿no? Es San José María diciéndonos al final, os pido, puso las manos, es decir, como un pobre, y puso las manos como pide un pobre, y os pido vuestra oración. Vuestra oración. Lo hizo con una humildad. Yo recuerdo ese gesto, ¿no? Os pido vuestra oración, necesito de vuestra oración. Y éramos un montón de chavales de 14, 15, 16 años, un poco más quizás. Pues yo estoy así, Señor, así. Necesito, Señor, tu ayuda, tu amor. Esa es la primera gracia. Que me ames hasta el extremo. Que manifiestes, Señor, en mí ese amor tuyo. Piensa en tu propia vida. Haber llegado al sacerdocio, evidentemente, no significa que haya dejado de cometer pecados. Ojalá signifique que peque yo cada vez menos. Pero si hago cuentas de mi vida, no tengo más remedio que contar con la necesidad de ser purificado continuamente. Ministro de la reconciliación que necesita reconciliarse. Confesor que necesita confesarse. Director espiritual que ayuda y que necesita ser ayudado. Ojalá, entre otras cosas, saquemos también de estos días la necesidad y el propósito de cuidar mucho nuestra confesión, nuestra reconciliación. De examinarnos un poquito de cómo nos confesamos, con qué frecuencia, con qué necesidad, cómo preparamos y sobre todo qué dolor de amor tenemos. En el fondo, porque nos damos cuenta que lo necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos ser ayudados. Se entiende, por tanto, en ese relato del lavatorio de los pies, lo que dice el Señor al final: debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, la ayuda que necesito yo, sacerdote, no se resuelve solo con la ayuda de Dios, sino que necesito de mis hermanos.
Tus amigos sacerdotes, los compañeros, necesitan de ti y tú de ellos. Tenemos que salir al encuentro unos a otros de nuestra debilidad. Debéis lavaros los pies unos a otros. Y eso lo dice el Señor a ti, a mí, sacerdotes. Por eso la fraternidad sacerdotal es entender hasta qué punto estamos necesitados de los demás y hasta qué punto los demás necesitan de mí. Segunda gracia. Ser consciente de mi debilidad, necesidad de purificarme y ayudar a los demás en ello. Dichosos vosotros si ponéis en práctica esto, dice el Señor también. Que seamos conscientes y agradezcamos el modo en que Cristo me ama, porque también me ayuda a aprender a amar a los demás y así a poner fácil el camino, o más andadero, el camino hacia el cielo. De eso se trata, de eso se trata. De eso se trata. Ayer lo escuchábamos en el libro que estamos leyendo, o escuchando más bien, cuando San José María le propone a Pedro Castiaro, muchos años antes de que fuera sacerdote, le habla de esa posibilidad y le enseña la alfombra famosa y le dice, eso tienes que ser tú, ser alfombra. O como decía el padre Francisco, el Papa, no ser sacerdotes de aduanas, es decir, que están despachando. Que están despachando. Vamos a terminar ya nuestra oración. Pedir al Señor todo esto. Pensarlo desde ese punto de vista que estamos ya introduciendo en este día del final de la vida del Señor. Lavatorio de los pies. Iremos hablando también un poco más de la pasión y algunas cosas más, pero lavatorio de los pies, ¿no? Entrega a los demás. Y en el contexto también de lo que decía al principio, el santo que celebramos hoy, no un recurso laborem, pues que estemos dispuestos a eso, ¿no? A tener esa capacidad, es decir, con años, sin años, con lo que sea, de estar dispuestos a lo que el Señor nos pida. De estar dispuestos, ojalá. Es verdad que todo eso significa purificación, lo que hemos dicho ya hoy, pero estar dispuesto. Señor, ayúdame también a tener esa disposición siempre, pero necesito que tú me facilites, me ayudes en mi debilidad a saber purificar mi corazón cada vez más. Todo esto lo ponemos en manos y se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.